San Mateo capítulo 4, versículo de 18 al 22. Cuando lo tengan me dan un amén. Pues gracias sean a ti, Padre, por esos amén. Gracias por esta oportunidad y gracias por este momento que tú nos has regalado, Señor, de poder llevar la instrucción de tu palabra al corazón de este pueblo que tú has puesto delante de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu en la vida de todos y cada uno, Señor, el cual nos da el entendimiento de la misma. Pues a ti oramos en nombre de tu Padre y que hemos buscado en todo momento. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo capítulo 4, versículo 18 nos dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que reventaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Pues gracias, Padre. Gracias, Señor, si así fuéramos todos y cada uno de nosotros de obedientes, como el llamado que tuvieron cada uno de estos servidores, cada uno de estos hombres que posteriormente se convirtieron en discípulos de Jesús. Al ser llamados, Señor, entendieron ese llamado y asistieron, Padre, hacia su llamado, Señor, hacia la entrega del Evangelio, hacia la entrega del conocimiento y del aprendizaje que iban a recibir de que tú habías enviado al mundo. Ahora, Padre, que estas palabras nos puedan hacer ver con mucha mayor claridad cosas que no habíamos visto, entendido o posiblemente oído. Por eso lo decimos en nombre, amor de Dios Jesucristo, en eso oramos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hermanos, hoy tenemos la oportunidad de ver cómo 4 pescadores reciben el llamado maravilloso, reciben el llamado de este hombre que había sido enviado a la tierra, este hombre que tenía que preparar discípulos, hombres para poder seguir el legado, para poder seguir la palabra, para poder seguir proclamando y pronunciando lo que Dios había mandado a través de su escritura. El sermón yo le he titulado Venid y sigue. Le pregunto, no conteste si no quiero, ¿cuántas veces o a cuántos de nosotros nos llamaron más de una vez para recibir a Cristo? También digo amén. Es que somos cuerudos, hermanos. Algunos talludos, hermanos. Algunos como el cuero de la vaca, duro. Otros como el cuero del cocodrilo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me lleva a través de un pensamiento. ¿Será posible que con solo haberle dicho a Jesús a estos hombres, venid y sígueme, entendieron y nosotros no? Y muchas veces en nuestra vida, lo que no nos deja avanzar es que no entendemos que la palabra de Dios nos está instruyendo y preparando. No entendemos que la palabra de Dios nos está guiando. ¿Por qué? Porque vemos que estos hombres fueron llamados al igual que cada uno de nosotros. Y la palabra muestra que ellos dejaron lo que estaban haciendo. ¿Cuántos de nosotros vamos a dejar lo que estamos haciendo para seguir a Jesús? Ya no hablo tanto de lo que estamos aquí presentes, sino de lo que nos están oyendo y no lo han seguido a Él. ¿Por qué? Porque hemos creído más las cosas del mundo. Hemos creído más lo que nos ha dicho otro hombre y no lo que la palabra de Dios nos está enseñando y nos está instruyendo. Y la palabra de Dios en su contexto
andando Jesús junto al mar de Galilea. Él iba caminando. ¿Será que era el momento ya de hacer los llamados? Yo pienso que sí, porque a cada uno que les hizo los llamados correspondieron a él y se entregaron, dejaron lo que estaban haciendo. Y sabe que muchos de nosotros a veces a encontrarnos en situaciones difíciles de trabajo o en situaciones difíciles de enfermedad, queremos hacer todo lo que nos dicen. ¿Cuántos han estado enfermos más y le dicen, mira, tienen el diarrea o lo que sea, mira, tomate esto que te va a tapar, que te va, y lo toman? Y resulta que le fue peor. Pero viene Jesús y le llama, ay, ahora no tengo tiempo. Ay, que voy a ir a comprar la tortilla. Ay, que me mandaron al súper. Fíjate que voy prisa, dice. Hermanos, no hay más prisa en seguir a Jesús, hermanos. No hay nada más que urja que tú seas hijo de Dios. Y estas palabras, cuando nos dice andando Jesús junto al mar de Galilea, él estaba caminando. ¿Será que le llamó la atención lo que dice aquí, los pescadores? ¿Qué son pescadores? ¿Qué es un pescador? ¿Quién me dice? ¿Alguien sabe? ¿Qué entienden? ¿Qué me dicen? No tengan pena, díganme que nos equivoquemos, así aprendemos. Ahora mismo estamos en el kinder, usted responde, dígame. ¿Qué es un pescador? El que se dedica a la pesca. ¿Y qué es lo que pescan? Peces. Exactamente. Quiero que usted analice la pregunta que le hice. Algunos dirán, ¿pero qué pregunta más? No. Uno es una pregunta. ¿Saben por qué? Porque la palabra pescador se relaciona a lo que Jesús quería llegar. Entonces, ¿qué es lo que quiero que usted pueda entender? Jesús quería que entendieran que así como ustedes podían tirar sus redes y atrapar cierta cantidad X de peces, así también podían tirar la red de la palabra de Dios y atrapar cierta cantidad de hombres. Hermano, ¿ya vio? Ninguna pregunta es tonta, hermano. Toda pregunta tiene un significado. Hallémoselas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra lo que él, andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Y la palabra menciona sus nombres. La palabra habla de Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Los vio a los dos. Mi pensamiento, ¿será que Jesús lo vio? Hombre, estos dos pueden ser buenos para lo que yo quiero. Pescar hombres para Dios. Ahí no dice, ay, que yo no puedo, ay, que no. Ahí no dice nada. ¿Y por qué ponemos tanto pretexto nosotros cuando nos invitan a recibir a Cristo? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque estas palabras nos muestran algo claro, nos enseñan algo clave, nos están llevando a través de que nosotros podamos ver ese llamamiento supremo, ese llamado a poder ganar otros adeptos para Cristo, otros que aprendieran, otros que quisieran seguir. Hermano, la Biblia y la palabra de Dios viene desde los tiempos de atrás hasta hoy y seguirá más adelante. No va a pasar estas palabras. El número de pastor se ha cuadruplicado, si lo queremos llamar de esa manera, hermanos. Gente que se han venido acercando a la palabra. Antes uno iba a la iglesia, recibía un papel, no sé cómo le llaman. El misario. Hoy usted va con su Biblia en la mano. Usted va y le dice el pastor, el predicador, el misionero o el evangelista, abra su Biblia en tal libro. Porque la palabra dice, conoceréis la verdad, conoceréis la palabra y esa te hará libre. No es lo que un hombre piensa, sino lo que Dios ya escribió, hermano.
a través de otros hombres. Y estas palabras, cuando nos dice que él andando cerca de ese lugar, ve a estos hombres. Y este hombre llamado Simeón, que era un nombre prácticamente griego, porque muchos de estos hombres vivían en las afueras de Palestina. Por tanto, adquirían los nombres de acuerdo a la vieja costumbre griega, porque para ellos un nombre griego era como más centrador para conseguir hasta trabajo. Aún los mismos judíos que vivían allá tenían muchos de ellos nombres griegos. Acuérdense de dónde venían. Y vemos que la palabra de Dios encuentra a Jesús, a estos grandes hombres, y los llama. ¿Por qué? Porque él sabía, no olvidemos que es omnisciente, conoce todo. Los llama y no recibió a mí, como muchos de nosotros nos hacemos los locos. Si aquí te están hablando, inmediatamente correspondieron. ¿Por qué? Porque cuando llama primero a Pedro, posteriormente llama a Andrés, quien era el hermano de Pedro. Váyase al libro, busque ahí Lucas 16, 18. Si lo tienen, me da un amén, hermano. Amén. ¿Qué dice esa palabra? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Usted no está entendiendo lo que está pasando. Lo que está pasando es sencillo. No hay vuelta atrás en el llamado de Jesús, hermanos. Cuando usted va y evangeliza, no se esté preocupando que si recibió, que si quería oír, no se esté preocupando, deja que eso le preocupe a Dios. Usted vaya y dígale las palabras, invítelo. ¿Por qué? Porque el trato de ellos con Dios no es el trato que usted tiene con Dios. Usted no es el que lo va a convencer, el que lo va a convencer se llama Espíritu Santo. Pero usted es quien le va a hablar. ¿Ven la diferencia? ¿Por qué Pedro no se fue para atrás? Miren lo que dice ese libro. Sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Qué significa? Que había un propósito por el cual había sido llamado. Así es el propósito para usted también. Hay un porqué Dios le tiene a usted aquí. Miren, ¿cuánta gente no quisiera irse a la central? ¿Cuánta gente no quisiera irse a otra iglesia? Pero siguen viniendo. Hay un propósito porque Dios te tiene aquí. A mí también, porque me tiene aquí. O sea, al igual que usted, yo también hubiera querido ir. Pero hay un propósito. ¿Por qué? Dios edifica sobre su gente. Así como edifica sobre Pedro, edifica sobre cada uno de nosotros. Somos un pilar para Dios, hermanos. ¿Y a dónde somos un pilar? Diga, en mi hogar. Todo niño y niña se convierten en hombre y mujer. Un día son el pilar de sus hogares, hermanos. Y ese es el propósito de Dios. ¿Para qué? Si tú no te apartares del camino de Dios, tu hijo no se apartará del camino de Dios, hermanos. Hay muchos significados. Algunos dirán que es así nomás sencillo. No. Hay algo porque Dios te tiene aquí. Hay algo que tú sientes cuando tú vienes, escuchas la palabra, algo sucede en ti, un cambio hay en tu vida. ¿Por qué? Porque para edificar hay que limpiar. Si tú no eres limpio interiormente, Dios no te utiliza, hermanos. Él te limpia antes. Y estas palabras, cuando nos dice que estos dos hermanos llamados Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, hombres prácticamente dedicados a la pesca. Yo le pregunté y me miraron algo raro. Es que quería decir pescador.
Este pastor es de allá, de la tierra de Mundilandia, me haber dicho. No, soy de la Universidad de Princeton. ¿Por qué? Porque ahí aprendemos lo que nos van enseñando. Yo creo que usted pueda entender algo, porque la palabra tiene un nexo con la humanidad. La palabra tiene algo que ver. ¿Alguien ha pescado alguna vez? ¿Ha ido al río, a la playa, han pescado algo? Yes. Yo una vez fui invitado a salir al mar. Quedé curado, hermano. Ya yo del mar, Dios me hizo patar en la tierra. Hay que vayan los pescadores, los marineros, que vayan, yo aquí estoy bien. Mire, pesqué uno atún. El atún era como, más o menos como ya sabía. Ya sabía que ustedes son más creídos, hermano. No se preocupen. Miren, hermano, si así era por mi tamaño, el atún. No, como este tamaño, así más o menos. Pero hermano, usted viera la fuerza que tienen esos animales. Miren, mientras más grande el pez, más duro es subirlo al barco. No me entendió. Mientras más la gente usted le hable para que sigan a Jesús, más duro es que lo quieran recibir. No se ha dado cuenta. Ya vio la comparación. Por eso la gente se asemeja a los peces, que usted lo quiere agarrar y le está dando batalla. Algunos están hasta luchando. Si ese pez luchaba, como yo no tenía mucha experiencia, los que estaban con experiencia, miren, tráeme chandía, prestámelo, porque no queremos que se lo vaya a meter abajo de la lancha. Si se mete abajo de la lancha, hay dos situaciones. Puede nadar y cortarla con el filo que a veces tiene la lancha abajo, o con el rotor de la máquina. Por eso cuando usted sale a evangelizar, ahí déjenlos. ¿Y por qué mandamos de dos en dos? Porque a veces hay uno que tiene más experiencia. Espérame, este está duro, este pez es mío, a mí déjame. Este es una jaiba, así es. Usted ni sabe de peces, mira si la jaiba es un cangrejo. Dice que sí. Hombre, diga, esta es una macarela. Y a algunos le salen tiburón. Pelean más. Hermanos, pero esto es lo que Jesús estaba haciendo. Estaba llamando a cada uno de aquellos que le iban a servir para esparcir la palabra del Todopoderoso. No sé si usted me está siguiendo, hermano, pero se da cuenta que hasta el anzuelo es diferente para los diferentes tipos de peces y los diferentes tamaños. Hay peces como esto, la sardina. Cuando uno le va a pescar el atún, uno le va a pescar, tira, la lancha tiene que estar en movimiento. ¿Por qué? Porque ese no se hunde, el atún sube y muerde. Y hay uno que usted tiene que tirarlo y que se vayan al fondo, porque allá abajo es donde muerde. Cambia, así también es la gente. Usted le está invitando, mira, te podría hablar de Jesús. Ay, fíjate que mira, te podría decir unas palabras de Dios que quiere cambiar. Ay, pues dígame entonces. Ay, empiezan a discutir con usted. Esos son los peces que se pelean, no quieren subir a la barca. Entonces, yo quiero que usted pueda ver que el llamado de Jesús le estaba diciendo: ven, sígueme. Me contaba un pastor que una vez él había ido a un pueblo y había como tipo una vigilia. Y la vigilia era a las 6 de la tarde, pero ya ves que los pueblos a veces se oscurecen temprano. Y que venían dos hermanos, una pareja venían, y ellos veían que desde el montazal alguien les hacía así. Y ellos se asustaron porque dicen, así como está la situación y nos están llamando. Y llegan a la iglesia y le dicen a la gente, mira, ¿saber quién es? Pero yo creo que hay alguien con malas intenciones allí en Montazal. Pues nosotros íbamos pasando, nos hacían así. No, hombre, espérate. Y salen como 15, 20 hermanos con ellos a ver.
Y cuando van acercándose, ven de verdad que alguien le hizo así. ¡Hombre! Todos se cortaron y se van agachando porque querían arrodillar. ¿Y qué creen que era? Era la vaca que le hacía la cola así. Y ellos veían como que le estaban llamando. Me dio risa. Hermano, ven y sígueme. No ve como cualquier cosa nos distrae rápido. ¿Qué es lo que el Señor quería que entendiera? Que Él le iba a dar el agua para vida eterna, hermano. El agua que fluye para vida. Eso era lo que Él le iba a dar. Él le iba a dar entendimiento, le iba a dar enseñanza, les iba a hacer que hicieran milagros. Ven y sigue. ¿Cree usted que los discípulos sabían eso? No lo sabían. Si son los primeros que están llamando. Y la palabra dice que llamó a Pedro y a Andrés, su hermano. ¿Y ellos qué sabían? Sabían de echar redes. El Señor le dice, estos son buenos para pescar. Si pueden pescar, pescado, pueden pescar hombre también. Venga. Los llamó. Esa palabra griega, Pedro, significa Petros. Algunos lo ponen como canto rodado o piedra. Y ellos se dejaron venir, hermanos. Y podemos ver cómo esta palabra de Dios hoy se manifiesta sobre nuestra vida, ¿no? Que Marcos, vaya a salir de Marcos 3:16. Amén. Nos dice a Simón, a quien puso sobrenombre Pedro. ¿Quién le puso sobrenombre? Ahí estamos, Jesús, cuando elige a cada uno de sus discípulos. Pedro, tú vas a ser Pedro. No han entendido todavía. Hoy los tengo a todos. ¿Qué entendieron? ¿Qué le puso Jesús a Simón? ¿Qué nombre le puso? Hoy está entendiendo usted que cuando Dios nos recibe como hijo, cambia nuestros nombres. Miren, la palabra nos está enseñando. La palabra lo está enseñando. Yo no lo estoy inventando. Dice el Dios Jesús, Simón, Pedro. Jesús así le llamó. Y eso no es todo. Cuando recibimos a Jesús, el Padre nos cambia nuestro nombre. Nuestros nombres son cambiados. Por eso dice que no nos encuentra Satanás en el libro de la vida de Dios. No nos puede encontrar. Porque cuando Él llega diciendo, mira, Señor, la hermana Patti hizo esto. Aquí no tengo ninguna Patti. ¿Será la Patti que venden en el Super Selecto? Pónganselo. Pero ahí no hay nadie con el nombre aquí. Por eso que el Hijo aboga por nosotros, hermanos. ¿Gracias a qué? A todo este contexto. Y la palabra de Dios lo manifiesta con toda inteligencia. La palabra dice que estos hombres echaban la red en el mar. ¿Qué es una red? Una atarraya. Hay de diferentes tamaños, de diferentes concepturas, de diferentes tipos de hilos, de nylon, de metales. Depende qué es lo que se va a pescar, así es la red. Hay redes para pescar krill, hay redes para pescar sardinas, hay redes para pescar lo que caiga. Hay redes de protección para que cierto tipo de peces no pasen a hacer daño a la gente. Entonces, vemos que él vio, bueno, si estos hombres saben de esto, debo de llamarlos, que vengan. ¿Por qué? Estos hombres tenían experiencia. Hermano, usted sabe lo difícil de conocer cómo pescar cada diferente tipo de pescado. Es diferente. Es diferente pescar con un anzuelo y que pescar con una atarraya. Diferente pescar con la mano. ¿No han visto los osos? Con la mano. Si no puedes con la mano, con la boca lo agarran de una vez. Pero todas las técnicas son diferentes. ¿Qué es lo que estaba viendo Jesús? La palabra dice que ellos echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Qué significa? Tenían experiencia, tenían conocimiento. Mas la palabra de Dios dice, y les digo,
venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué significa esto? Que les hizo una invitación. Les dijo que se acercaran. Les estaba diciendo: vengan ahora a dedicar su tiempo al Padre Celestial. Vengan ahora a dedicar el momento al Dios Todopoderoso. La palabra de Dios dice: venid en pos de mí. Ya dejen de pescar en el mar. Hoy van a pescar en la tierra. Hermanos, todos tenemos algo de pescadores, hermanos. Hay quienes somos buenos para pescar gente y que somos buenos para pescar la comida, hermanos. No la dejamos pasar. Entonces, ¿qué es mejor? Hacer el trabajo del llamado de Jesús a sus discípulos, que se hace a nosotros ahora, que venga y nosotros recibir y poder tener para pescar ahora a aquellos. Hermanos, ¿cuántos hay en nuestro hogar que no han conocido a Jesús? ¿Le has hablado alguna vez? Yo le cuento, la muerte de mi madre hizo convertir a más de 200 y algo, 300 algo personas. ¿Sabe qué me quedé yo? Hey, ese era el mismo que se había ido, decía yo. Que no era el mismo muchacho loco, peleador, mordedor que se había ido. Ellos sorprendidos, gente llorando. Hermanos, no era por mí, sino por ver la obra que Dios había hecho en mí. Porque muchos de ellos se convirtieron en ladrones. Muchos de ellos se convirtieron en gente que andan en la calle y van viendo a alguien que creció junto con ellos diferente. Hombre, pescador de hombre. Si eso es lo que nos hace el poder de Dios, nos da sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Para pescar a otros. ¿Y sabe qué significa pescar? Diga, salvar a otros. Cuando tú pescas a alguien en tu casa, los has salvado, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué estamos esperando? Si la palabra está clara, venid y sígueme. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Se imagina usted, hermano, ser un trabajador para Cristo? El solo ver ese hecho de convertirse uno en un discípulo y dedicar todo su tiempo al discipulado del Señor, así como este hombre, Andrés y Pedro, teniendo ellos su ocupación de pescador en el mar, hoy se convierte en pescador en la tierra, porque la palabra lo dice, porque eran pescadores. La palabra dice: y os haré pescadores. No le quito su título. ¿Están entendiendo, hermano? Permanecieron con su título, pero a un grado mucho más alto. ¿Por qué? Porque lo que pescaban o lo dedicaban a la venta o al consumo. Hoy lo que pescaban lo dedicaban a la salvación. Aleluya. Cambia. Cambia, hermanos. Tenemos un deber para con Dios, tenemos un trabajo, y eso es pescar a todo lo que podamos. ¿Cuánto creen que es posible? Amén. Si para Dios todo es posible, Él lo hace posible para usted. Abra su boca. Siguiente vez que usted venga, no venga solo. Tráigase 1, 2, 3. Hombre, lo que me dijo el pastor me ha convencido. No yo, la palabra de Dios te ha convencido. Traiga a alguien. Mira, a mí me da un gozo de ver que la gente viene y los niños ni me conocen. Hola, pastor. Y yo le doy un abrazo una vez, todos los días. Hay unos cultos que una niña, todos los días, desde que sale ahí, se sienta aquí. Si no se pasa aquí, ya me voy, pastor, para que le dé su abrazo. Hermano, yo me siento contento, yo no tengo hijos, pero ahí tanto hora que Dios le manda a uno. Pescador. ¿Sabe usted que usted se metiera en el mar y todos los peces vinieran a su lado y usted después el que quiere, va, me voy a comer hoy? ¿Se imagina qué poder tendría usted? Hermano, pero la palabra de Dios no quiere que usted
pesque en el agua, quiere que usted pesque en la tierra. Quiere que sea pescador de hombres, porque la palabra dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mas nos dice la palabra de Dios en el versículo siguiente: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Qué dejaron, hermano? Dejaron lo que no le iba a ser útil en la tierra. ¿Saben por qué? Porque lo que iban a usar eran las palabras. La palabra era lo que iba a hacer la diferencia en la tierra. ¿Y saben quién era la red del conocimiento? El Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros? Yo le pregunto una vez más: ¿alguna vez ha ganado a alguien, a alguna persona para Cristo? ¿Y cómo se sintió? ¿Verdad? O sea, que era usted que veía yo que caminaba como que era el pavo real, de contenta de haber ganado. Si usted se sintió contenta, ¿qué es lo que estaba pasando en los cielos? Había fiesta. Entonces, si por un alma que se convierte hay fiesta, si cada uno de nosotros ganamos a alguien cada día, hay más grande la chanchona del gallo, se queda pequeña la fiesta que hacen en el cielo, hermano. No hay la fiesta de San Miguel, nada. Ahí, si con uno la fiesta es mucho más grande, imagínense con más. Ahora, si usted trae a esa persona, ¿qué sucedería? Ellas ganan también, ¿por qué? Porque ellas empiezan a oír la palabra, y la palabra será libre. Ah, yo no sabía esto, a mí nunca me habían dicho esto. Mira, y yo, ¿cómo me vine a dar cuenta? Porque la palabra es la que te va a dar sabiduría, no es el hombre, la palabra de Dios. Por tanto, cuando nos dice, ellos entonces dejando al instante, ¿qué significa al instante? Diga, ¿ah? Inmediatamente, diga, no dudaron. La palabra de Dios habla, el que duda en su corazón. Ellos no dudaron, tenían convicción. Diga, debemos de tener convicción. Más la palabra de Dios dice, pasando de allí, vio a quién, hermano, vio a otros dos. Y estas palabras, ¿con qué claridad nos la manifiestan? Porque pasando de ahí vio a otros dos: Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre. Ey, al haber dicho Jesús, está buena la pesca. ¿Quién estaba pescando hombre primero? Jesús. ¿Qué le estaba enseñando? Estos dos ya están. Aquí hay otros dos, ustedes también pueden venir. Tiró su atarrayazo, tiró sus redes. En la primera tirada atrapa dos, en la segunda tirada atrapa otros dos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo muestra, la palabra de Dios lo enseña. La palabra dice que pasando de allí vio a otros dos hombres, a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre. Estaban tres personas. ¿Pero a quién llamó? A los dos. Posiblemente eran los jóvenes. Hey, venga. Mas la palabra dice que remendaban sus redes. Y esta palabra, el nombre de Jacobo, algunos dicen que tiene un equivalente con el nombre de Jacob. Entonces, podemos ver cómo la palabra de Dios empieza a tomar fuerza, a manifestarse. Miren lo que dice el libro de Marcos 3:17. Nos dice la palabra de Dios: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Y hermanos, podemos ver otra situación. ¿Qué sucede? Le vuelve a cambiar los nombres.
Nunca se ha preguntado qué nombre tendré yo en los cielos. Ya tú eres hijo de Dios, tienes un nuevo nombre. Por eso dice que cuando allá se pase lista, yo feliz a mi nombre corresponderé. Y como voy a saber cuál es el nombre, ¿será que posteriormente Dios lo revelará? ¿O hay algo que directamente ya marca a cada uno con el nombre que Dios le ha dado? Más estas palabras nos muestran que estos hombres, que era lo que hacían, remendaban. Ellos era lo que arreglaban las redes, porque remendar significa, como aquí nos está diciendo, que remendaban sus redes y los llamó. Ellos preparaban las redes para la siguiente pesca. ¿Por qué? Porque así como nos pasa a nosotros cuando estamos evangelizando, y hay gente que no quiere, hay gente que es fácil, hay otros que son duros, hay otros que usted cree que ya los tienen y rompen las redes y se salen. Entonces, ¿qué hace el pescador? Al llegar a tierra, empieza nuevamente a meterle aguja a las redes, a darle la forma que tenía. Ese era el propósito de este hombre. ¿Qué dijo Jesús? Esto me puede ayudar. Ellos pueden ganar a aquellos que no quisieron, volviéndole a ir a hablar. Todo tenía un propósito, más la palabra de Dios nos está enseñando claramente que estos hombres remendaban estas redes, o sea que la tenían ya preparada, lista para la próxima pesca. Y la palabra de Dios dice: y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Hermano, busque el libro de Lucas 5:11. Nos dice la palabra de Dios: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué significa? Que nada más ellos, después de haber sacado todos los peces, todo lo que tenían, vamos a seguir al Señor. Y la palabra aquí nos enseña algo, que ellos al instante dejaron todo su quehacer. ¿Cuántos de nosotros dejamos nuestras cosas? ¿Saben cuándo dejamos las cosas para salvarnos? Cuando hay un fuego en la casa. Hay un fuego, ¡ay! Corren, ya ni se acuerdan ni que no sé qué. No, corren, salen todos. Pues los pescadores, la Biblia no expresa exactamente cuál era el sentido, cuál era el pensar, pero algo había en ellos que inmediatamente entendían el llamado. Hermanos, la palabra de Dios, a veces uno como que no entendiera claramente, pero es una palabra que no se va a entender físicamente, se va a entender espiritualmente. Él te va a dar el conocimiento y el entendimiento. ¿Por qué? Estos hombres acataron la orden, dejaron lo que estaban haciendo, dejaron a su padre. ¿Cuándo se va usted de un trabajo para otro? Cuando le pagan más. Sería que ellos entendieron que pagaba más seguir a Cristo. Pensemos y pongámonos a ver. ¿Por qué? Porque ellos, al dejar las cosas, insistían: me voy con el Señor. Iban a ser discípulos, iban a ser personas que iban a ser tocadas. Si yo le digo algo, ¿usted me cree? Usted puede hacer milagros. Ay, pastor, yo, ay, no. Sí, ay. Usted no lo va a hacer en usted lo va a hacer en Cristo, hermano. Pero lo puede hacer. ¿Y cómo va a ser eso, pastor? Si la palabra de Dios dice, y lo dice Jesús: las cosas que yo he hecho, ustedes las pueden hacer y mejores, pero en el nombre de Jesús. ¿Qué nos queda? Creerle a la palabra de Dios. ¿Qué nos quedaban a esos discípulos? Seguirme.
venid y sígueme. Hermano, yo le digo a usted, hoy que usted vaya a su casa o al trabajo, háblele a 2 personas. Mire, no se prejuicie usted. Yo ya sé que me va a decir que no, por eso, no. Háblele usted, que ellos digan que no, que el Espíritu es el que va a redarguir, el Espíritu es el que lo va a cambiar. Usted tire su red. ¿Cuántas tienen esposo, marido, marida, no sé cómo es? No tiró la red, pues. ¿Cayó o no cayó? Ciego el hombre, pero cayó. ¿O no? Porque el hombre no estaba ni bien, ni normal. La que agarré, no. Así no es. La risa ustedes. Pero hermanos, lo que yo quiero que aprendamos hoy es la palabra de Jesús. Venid y sigue. ¿Por qué? La palabra dice, venid en pos de mí. Si nosotros venimos en pos de Él, ¿qué vamos a hacer? Pescadores de hombres. ¿Qué vamos a hacer? Milagros. ¿Qué vamos a hacer? Sanidades. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la altura y paz a todos aquellos que se gozan de la escritura. Pues te damos gracias a ti, Señor. Dios, Señor Padre Todopoderoso, por esta bendición y por este día. Sigue bendiciéndonos y dándonos palabras. Y hemos orado. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.